Este es el episodio 3 de Anomalía, el podcast de Kafka Escritores. Aquí venimos a hablar de lo raro, de lo que no encaja, de lo que aparece cuando la realidad se queda corta. Defendemos la incertidumbre como efecto, el monstruo como cultura y lo grotesco como espejo. Estás en Anomalía. En este programa hablaremos del surrealismo como método para desbloquear la página en blanco. Daniel Pesci nos hablará de las mujeres en Baudelaire y Benedetti. Pablo Arellano comentará el texto Hija de Sangre de Octavia Butler. Soy Santiago Peña Bozano y te invito a acompañarnos en este viaje anómalo. Bienvenidos. Estuve leyendo el primer manifiesto del surrealismo y mientras lo hacía pensaba en este programa, porque lo que plantea el surrealismo tiene que ver con modos de crear y cómo romper los límites impuestos para la creación artística. Tiene que ver con anomalías. El surrealismo responde a la pregunta ¿cómo creamos? Pero sobre todo, ¿qué pasa cuando dejamos de obedecer a la lógica que controla nuestra creación? El surrealismo aparece en un momento en el que el arte estaba quizá demasiado preocupado por representar la realidad, por ser claro, lógico, ordenado y comprensible. Entonces llega un grupo de escritores y artistas que dicen que quizás la realidad no es lo más interesante, que quizás lo verdaderamente creativo ocurre cuando la razón deja de supervisarlo todo. Porque los surrealistas parten de una intuición, que pensamos mucho más de lo que somos capaces de controlar, que dentro de nosotros hay asociaciones, imágenes, recuerdos, impulsos funcionando todo el tiempo, pero que normalmente los censuramos antes de que se manifiesten en lenguaje, en página, en lienzo. Uno tiene una imagen extraña en la cabeza y enseguida la corrige. Una frase absurda, se la descarta. Una idea ilógica surge y pensamos, esto no tiene sentido. Bueno, el surrealismo hace lo contrario, dejarlo pasar. Escribir antes de que la lógica intervenga. Crear. Para los surrealistas, crear significaba suspender momentáneamente la vigilancia racional, como si la mente tuviera un guardia de seguridad, vamos a decir, la razón. Y el ejercicio creativo consistiera en pedirle que se tome 5 minutos de descanso. El conocido complejo del guardia de discoteca. En esos 5 minutos es cuando el artista es realmente libre. En esos 5 minutos fluye otra lógica, otra razón en la escritura. Breton y los surrealistas estaban obsesionados con algo que normalmente evitamos, la infancia, el sueño, la locura como modos de creación. Me explico. Un niño puede imaginar cosas contradictorias sin problema. Puede aceptar varias realidades al mismo tiempo. No necesita que todo sea lógico. Y algo parecido ocurre en los sueños. Mientras soñamos, todo parece perfectamente normal, aunque al despertar resulte difícil darle lógica. El surrealismo intenta volver a ese estado mental. Escribir desde un lugar donde todavía no existe la necesidad de justificarlo todo. En el primer manifiesto del surrealismo, André Breton deja sentada una idea muy potente. La imaginación roza con la locura. Esto no necesariamente quiere decir que crear sea estar loco, sino que imaginar implica aceptar ciertas conexiones que todavía no tienen explicación lógica. Y sí, como se están dando cuenta, todo esto tiene que ver con la creatividad y la llamada originalidad. El problema práctico es que algunas veces dejamos de crear no por falta de talento, sino por exceso de control. Esto lo han comentado muchos artistas. Se me viene ahora a la mente el ensayo de Mario Vargas Llosa, Cartas a un joven novelista. Pueden encontrarlo con facilidad y ver lo que dice al respecto. Entonces los surrealistas se oponían a los límites de la lógica durante el momento creativo e inventaron técnicas para sabotear ese control. La más famosa es la escritura automática. Sentarse a escribir sin plan previo, sin corregir,
sin detenerse a evaluar si lo que aparece es bueno o malo. Simplemente dejar que el pensamiento ocurra sobre la página. Lo interesante es que esta idea viene en parte de observaciones médicas y psicológicas. Había casos en los que una persona podía escribir mientras otra parte de su mente parecía estar en otra cosa. Me parece que esto se llama disociación psíquica. Lo que para la medicina era un síntoma extraño, los surrealistas lo convirtieron en método creativo. Y ahí hay algo anómalo, me parece. En tomar aquello que parecía un error mental y convertirlo en una herramienta artística. Bravo, bravo. Porque de pronto aparecen asociaciones inesperadas, imágenes lejanas que se unen, frases que nadie habría construido de manera consciente. Las posibilidades creativas se multiplican. Y muchas veces ahí surge algo profundamente vivo. A veces incomprensible, pero vivo. El surrealismo también reivindica lo maravilloso, pero no en el sentido fantástico clásico. No se trata de magia, leyendas ni de mitología. Lo maravilloso aparece cuando la realidad se vuelve ligeramente extraña. Cuando algo cotidiano deja de encajar del todo. Eso también es muy anomalía. Ese pequeño desplazamiento donde la percepción cambia antes de que podamos explicarlo. Precisamente André Breton parece referirse a lo maravilloso con rasgos de lo fantástico. Pero no me voy a poner teórico hoy tampoco, así que esta reflexión queda pendiente para mi tesis. Artistas como Salvador Dalí exploraron el surrealismo desde la paranoia como método creativo, que se refiere a la capacidad de mirar algo y ver varias cosas al mismo tiempo, descubrir imágenes ocultas sin que el objeto cambie realmente, como en Las Tres Edades de Salvador Dalí, cuadro que pueden googlear y ver a qué se refería Dalí con la paranoia como método creativo. La creatividad entonces ya no consiste tanto en inventar mundos nuevos, sino más bien en alterar la manera en que vemos este. Y quizá ahí está uno de los grandes hallazgos del surrealismo. Crear tiene que ver con recuperar la libertad mental de la infancia, la locura y los sueños. Por eso el surrealismo abre una puerta enorme para quien escribe, una libertad peligrosa incluso, porque implica aceptar que no todo debe entenderse, que el sentido puede aparecer después o incluso no aparecer nunca. El surrealismo nos recuerda que la imaginación necesita zonas sin supervisión, esos descansos del guardia de discoteca, donde podemos entrar todos a divertirnos sin derecho de admisión. Para Breton, el automatismo abría una puerta. En teoría, cualquiera podía sentarse, escribir y fluir. Eran espacios donde el pensamiento podía desviarse, equivocarse, exagerar, mezclarse, ser libre, donde la mente podía producir anomalías. Podía y puede. Muchas veces lo verdaderamente creativo surge ahí, en ese instante en el que dejamos de intentar escribir correctamente y empezamos a pensar mientras lo hacemos. Tal vez por eso sigue volviendo el surrealismo hoy. Tal vez por eso ha tenido tanto impacto. Volver a un espacio de creatividad plena, una libertad que desbloquea muchas veces el parón creativo y la página en blanco. Y eso, al final, me parece, es lo más importante. Hola, soy Daniel Pesi Gorriarán y voy a hablarles de dos mundos que crecieron en un mismo continente, el de la poesía. El mundo de Baudelaire no se trató de poesía, fue el testimonio de un hombre que prefirió la lucidez antes que la ignorancia. Diseccionó el alma torturada del artista de su época con un bisturí oxidado, contaminado por la sífilis y el alcohol que marcaron su decadencia. Su estética nos arrastró hasta su spleen, un estado de melancolía profunda, de angustia y de hastío.
En Las flores del mal, su obra maestra de 1857, Baudelaire toca fondo, con una poesía que creció entre sus amantes, lesbianas y prostitutas, entre ninfas o musas. Las mujeres, como las drogas, le ofrecían un alivio inmediato. Sus adicciones al opio y la absenta las usó para liberarse de ataduras. Para él no fueron vicios, sino herramientas. En su poema El veneno es explícito. Todo eso no vale lo que el veneno que brota de tus ojos verdes. Baudelaire nos enseña que el artista moderno es un albatros, como en su famoso y hoy un poco cursi poema, un ser con alas gigantescas que le permiten volar por el mundo del arte, pero que ni bien pone los pies en la tierra, entre la gente común y sus vicios, camina torpemente siendo constante objeto de burla. Baudelaire rompió el molde romántico. La belleza no nace de lo puro, sino de lo decadente. Mientras que para Baudelaire la mujer era un veneno o un demonio ligado a sus adicciones. 100 años más tarde, en América, un poeta le cambia el tono por completo a este asunto. En sus poemas de amor o de la oficina, la mujer para Mario Benedetti no es la sombra silenciosa que se usa, tampoco una musa destructiva, no, sino la compañera de trinchera, profundamente humana, real. La mujer es la cómplice. En el poema Hagamos un trato. Esa mujer no está por encima ni por debajo del hombre, está a su lado. No es la mujer objeto del deseo romántico clásico. Es alguien con quien se cuenta para enfrentar la vida. Usted sabe que puede contar conmigo. No hasta 2 o hasta 10, sino contar conmigo. La cotidianidad de Benedetti huye de la idealización. Sus mujeres tienen arrugas, cansancio, dudas y nombres comunes. Su estética se desarrolla en la oficina y la calle. En la tregua, la mujer es secretaria, la que espera el autobús, la que lucha con el presupuesto del mes. Su erotismo es tierno y a la vez cotidiano. El cuerpo de la mujer de Benedetti es un territorio de paz, un lugar donde cobijarse de la tormentosa soledad. En Benedetti, el amor y la ideología se funden. Amar a una mujer es también amar la causa de la justicia. Un monstruo es un ser mítico, puede ser humano o animal, o una combinación de ambos, enorme, deforme o grotesco, malévolo, salvaje o aterrador. Esto nos dice la enciclopedia.com. Hola, soy Pablo Arellano y hoy voy a comentar el cuento Hija de Sangre o Blood Child de la escritora Octavia Butler. Publicado en 1995 y acreedor del Nebula y Hugo, premios de prestigio en el género de la ciencia ficción y fantasía, ambos obtenidos por un mismo relato, también por escritores como Ursula K. Le Guin por Los Desposeídos y Ted Chiang por El comerciante y La puerta del alquimista. Antes de seguir, los que quieran leer el cuento primero, pausen y vuelvan cuando lo hayan leído porque lo que viene contiene spoilers. El cuento es narrado por un niño llamado Bram. Se desarrolla en una sociedad
de alienígenas y humanos que viven en armonía en un planeta que no es la Tierra. Los alienígenas usan a los humanos para implantar sus huevos, y a cambio los humanos obtienen protección y prolongación de su vida. La alienígena, que vive con la familia de Bram y es un miembro más, tiene 6 extremidades y es veloz como un insecto gigante. Y el niño será usado, eso es lo que sabemos cuando leemos el cuento, será usado por la alienígena para procrear. Él lo sabe y lo acepta con naturalidad. No hay miedo, solo un cumplimiento de algo preestablecido. La tensión sube cuando el niño presencia por primera vez un parto por cesárea en un vecino asistido por la alienígena. Esta le abre el abdomen, la sangre sale por todos lados y le extrae las larvas para salvarlo. Bram, aterrado, vuelve a casa y toma un rifle guardado por la familia en secreto, y amenaza a la alienígena con matarse, dejándola sin matriz para sus crías. Ella pregunta a Bram si prefiere que tomara a la hermana. Desesperado él, desiste, y se entrega para esa misma noche ser inoculado con la condición de quedarse con el arma. La alienígena acepta, y así finaliza el cuento. Bueno, este cuento se lo puede considerar como un trabajo sociológico, también de alegoría sobre familias tóxicas, ¿por qué no? Pero en principio es sobre la relación humanos-alienígenas, que en esta familia llega a ser incluso afectiva. Ellos existen en una habitualidad que se rompe justo en la escena del parto, una escena que es similar a lo que uno siente la primera vez que mira cómo nace un bebé. A partir de ese momento, vemos que los deseos del niño se oponen a los del alienígena. Ahora pregunto, ¿se trata de un monstruo? Siempre el monstruo va a ser el otro. Recordemos que la alienígena es parte de la familia y es aceptada. Pero si ponemos atención, esta tiene una voz de autoridad. Les dice qué hace a la familia, no con una voz déspota, sino más bien firme y suave a la vez. Incluso llega a tener gestos de ternura. Pero este mundo es raro. Esta alienígena es un ser de múltiples caras, llena de ambigüedad. Se asemeja a un esclavista bonachón. Y todo parece estar en armonía, hasta que algo se sale de control. La alienígena revela su verdadera naturaleza en la escena del parto. La cercanía aparente entre el niño y la alienígena se esfuma, y la distancia que los separa ahora es inmensa. También en el cuento tenemos este tema sobre el parasitismo y del huésped. Recordemos que un ser extraño en nuestro organismo siempre nos va a enfermar. Lo extraño es que en el cuento este parásito es un miembro más de la familia. Vemos que, al final, la alienígena nunca obligó al niño a hacer nada, pero es inevitable preguntarnos qué hubiese pasado si es que el niño se negaba a ser inoculado. Al final del cuento parece que todo vuelve a la normalidad, a la armonía inicial, pero algo nos queda claro a los lectores, y es que aquella noche sangrienta termina siendo la última de la niñez del personaje. Antes de irnos te dejo una pregunta. ¿Recuerdas del último sueño raro que tuviste? Si quieres, descríbelo en los comentarios. Me encantará leer qué imágenes aparecen cuando la lógica se apaga. Si este episodio te hizo pensar, aunque sea un poco, compártelo con alguien a quien le guste escribir, leer o simplemente mirar el mundo desde un ángulo raro. Esto fue Anomalía. Vuelve cuando la realidad falle. Hasta la próxima.